Bueno, pues buenos días, ya casi tardes a todas y a todos. Hemos tenido una mañana creo que muy fructífera con componentes de sección. Dos de ellos continúan con nosotros. Se suma a ellos en este curso, en esta segunda jornada del curso El Nuevo Orden Mundial y el Eje Atlántico. Decía, se suma a ellos Juan Carlos Iragorri. Él es periodista colombiano que dirige Voces RCN, el programa de opinión de RCN Radio en su país, en Colombia. Además es director de Y esto no es todo. Hace un ratito estaba escuchando uno de los podcasts que ha estado elaborando durante estos días en el curso de verano. Es un podcast de noticias internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington. Él fue además jefe de redacción de la revista Semana, que según The Economist y The Washington Post no solo fue el mejor semanario de actualidad de Colombia, sino además de América Latina, y dirigió también el podcast de noticias en español de The Washington Post. Ha sido además corresponsal ante la Casa Blanca por 14 años y corresponsal en Madrid por otros 15, y ha recibido numerosos premios por su trayectoria como periodista. Para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerla aquí con nosotros. Y te dejo, tanto a los ponentes como a la audiencia, son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. A propósito, y gracias a Fernando y al doctor Manfredi por estar aquí. El dato que les quería dar, Fernando, sobre una encuesta es el siguiente. Es una encuesta de del 8 de julio, o sea, de hace una semana, de cómo ven en distintos países a Estados Unidos. Entonces, España es de los países que ve a Estados Unidos más como una amenaza, o los españoles, que como un aliado. El 10% de los españoles, la encuesta es del Pew Research Center, un centro muy serio, el 10% de los españoles consideran que Estados Unidos es su más importante aliado, el 31% consideran que es la mayor amenaza para este país. Ese es el dato. Incluso está dentro de los países que consideran a Estados Unidos como una mayor amenaza. Pero bien, yo quería empezar preguntándoles por lo siguiente. Está el título de este foro, el Eje Atlántico, el Nuevo Orden Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple 6 meses de gobierno el domingo. Parece que llevará mucho más tiempo, pero el domingo. Y por supuesto ha amenazado a la Unión Europea con 30% de aranceles, y a los aliados de la OTAN, o de la OTAN, como dicen aquí, pues les dice que tienen que subir el aporte al 5% del Producto Interno Bruto. La pregunta es si Europa, en el caso de la OTAN, y no sé si en los aranceles, se rindió. Hace 2 días le pregunté al señor Borrell si Europa se rindió, y él me dijo, sí, yo creo que Europa se rindió ante Trump. ¿Ustedes están de acuerdo con Borrell o no? Empiezo yo. Esta era la pregunta fácil, ¿no? Vale, luego vienen las difíciles. Bueno, pues mira, yo discrepo. Creo que Europa no se rindió, sino todo lo contrario, que despertó. Que de repente hemos entendido que ese mundo, ese nuevo orden mundial, o como lo queramos denominar, no es el que hemos estudiado, aquel en el que Europa era una fuerza, un poder normativo, habíamos dicho, donde los demás hacían seguidismo de nuestras normas, nuestras ideas, nuestros valores. Teníamos una potencia comercial y económica poderosísima. Creíamos que el poder blando era suficiente. Bueno, hemos despertado en un mundo nuevo, en un mundo donde de repente hay actores que no tienen tanto interés en los valores democráticos, ni en sociedades abiertas, ni en orden liberal, nada parecido. Y en ese nuevo entorno hay que actuar. Tú tienes la noticia de que el presidente Trump cumple 6 meses el 20 de julio. Yo tengo la otra parte de la noticia, le quedan más de 1000 días. Lo digo porque esto se nos va a hacer muy largo. ¿Muy largo en qué sentido? En que tenemos que dejar de pensar en el entorno europeo como algo, como esta relación transatlántica como algo circunstancial, y aceptar que este es el nuevo entorno, donde la seguridad se pone en el centro, con lo cual algunas de nuestras prioridades europeas pues tienen problemas. 2, los otros actores que nunca hemos considerado de primer nivel, y hablo específicamente de América Latina, tienen agencia y no van a hacer seguidismo de nuestra política, ni mucho menos. Y 3, tenemos que empezar a pensar, voy a decirlo así, de manera estratégica. ¿Qué significa estrategia? Simplemente alinear intereses, comercio, defensa, cooperación,
diplomacia, hasta antes de este gran despertar que yo ubicaría no en Trump, sino en la agresión rusa sobre Ucrania, no estábamos sentados en la misma mesa a la vez los que hablan de comercio, con los que hablan de cooperación, con los que hablan de defensa. Por eso yo no creo que nos hemos rendido, creo que por fin nos hemos despertado de nuestro sueño europeo, que me temo que ha tenido alguna pesadilla de camino y que esa pesadilla pues está sobre la mesa, no se va a ir y bueno, pues bienvenidos al nuevo orden, diría yo. Juan Carlos, yo tampoco lo creo. Una cosa diferente es que la presentación, la percepción mediática sea claramente de éxito norteamericano, de la posición del presidente Donald Trump. Pero yo creo que en la sustancia de las cosas es mejor darse un poquito más de tiempo y a ver cómo termina esta discusión sobre el nuevo régimen comercial, si hay aranceles del 30%, si los deja de haber, si en agosto vuelve a haber otra prórroga. Hace falta un ejercicio de paciencia, de estómago duro, de cabeza fría y de vivir en la medida de lo posible por debajo o un poco ausente de los titulares y del bombardeo mediático, ¿no? En cuanto a la parte sobre la OTAN, yo creo que está claro que había una conciencia desde la invasión de Rusia a Ucrania, una conciencia clara de que había que fortalecer las capacidades de los países de la OTAN, empezando por los países europeos de la OTAN. Que en buena medida se haya firmado un compromiso de aportar el 5% con luego letra pequeña. Bueno, sí, sin duda es algo que se lo puede y se lo ha apuntado como un éxito político el presidente Trump. Y yo creo que habrá un esfuerzo claro por hacerlo realidad. Que llegue a ser eso, que cuando lo sea, falta mucho tiempo. En fin, que entre el mensaje actual y la realidad que ocurra, esperemos a ver. A mí se me ocurre, por completar esta idea, que en ese despertar y un poco pensando en ese largo plazo, yo pienso que hay sociedades europeas que hemos sido reluctantes a hablar de defensa y de seguridad, y hablo de España y hablo de Alemania, y son dos sociedades que empezamos a hablar de este tema. Yo creo que para mí eso no es rendirse, es despertar. Hemos vivido muy bien con un modelo, ese modelo ha sido excelente durante una época y ahora se ha agotado. Pues entonces pensemos hacia adelante, no hacia atrás, sino busquemos oportunidades una y otra vez. Justamente en esa línea iba mi siguiente pregunta. Pues con Trump todo ha cambiado. Él acabó con el orden mundial de la posguerra, con la que era la colaboración con Europa, con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, no confía en los organismos multilaterales, ni en el Fondo Monetario, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en el Banco Mundial, ni absolutamente en ninguna de esas cosas. Pero quedan 3 años y medio de gobierno y eso con Trump es largo. ¿Qué oportunidades hay entonces para la Unión Europea en Estados Unidos y para España en concreto? O sea, con Estados Unidos hay que ver también el ciclo político, ¿no? El presidente Trump actualmente tiene además la mayoría en el Congreso, en la Cámara del Senado y en la Cámara de Representantes. Las elecciones de medio mandato, las elecciones del año 26, tradicionalmente ha habido un cambio de sentido en la Cámara de Representantes normalmente. Y entonces, en la medida en la que no disponga, además del poder ejecutivo, sino del poder legislativo, eso puede suponer una cierta, digamos, rebaja en el dinamismo y en la intensidad con la que desarrolla su campaña el presidente Donald Trump. Pero bueno, eso es una decisión que les corresponde tomar a los norteamericanos y la Unión Europea tendrá que comportarse respecto del gobierno del conjunto de los Estados Unidos con el resultado que haya. En la medida en la que eso ocurra, yo creo que el ambiente será más favorable para interpretar las cosas de la manera tradicional. Somos dos bloques aliados, amigos, nos interesa un régimen comercial equilibrado para los dos
y necesitamos también tener previsibilidad sobre qué objetivos tienen los Estados Unidos, cosa que es bastante difícil por los que trabajan en los temas comerciales de saber de las posiciones norteamericanas. Entonces, a día de hoy, la posición de la Unión Europea es, entiendo, esperar a ver qué ocurre, con quién se puede negociar, con el representante comercial, con el Departamento de Comercio, y luego a medio plazo, es decir, a un año vista, esperar también a ver cuál es el clima político en los Estados Unidos y si hay o si vuelve a haber, como ha ocurrido en otras presidencias, tradicionalmente un pequeño cambio en el reparto de poder, de manera que eso haga que los planteamientos sean, como digo, un poco menos intensos de lo que han sido hasta ahora con el presidente Donald Trump. Yo diría, el presidente Trump, en la noche electoral, cuando él gana y sale en Florida a dar su discurso, él habla de cualquier cosa menos del Partido Republicano, ¿no? Él dice que lidera un movimiento social, que lidera un cambio, una idea de cambio de la posición de Estados Unidos en el mundo, y esto es lo que está haciendo, ¿no? Él lo está haciendo, además lo había anunciado. Recordamos ese documento, se llama Project 2025. Hay una línea que es la que más me interesa a mí. Ellos dicen, tenemos 2 years, 1 shot. Porque son conscientes de ese posible cambio. Que no sé si pienso que no va a ser un cambio que venga de la Cámara, creo que no va a venir ahí, porque hay demasiada diferencia, tendría que tener un resultado muy excepcional el Partido Demócrata, pero sí que son sus gobernadores los que le dicen, bueno, para que hay cosas que me están perjudicando, porque estos aranceles me van a matar la economía tejana, californiana y de Florida, porque hay una serie de cosas que no me vienen bien. Otra cosa es la dimensión cosmética de el ruido que hacemos deteniendo inmigrantes, pero no puedes expulsar, depende de cómo lo cuentes, 11, 12, 13 millones de personas, no es viable, no es operativo. Y además hunde la economía de California en torno a un 9%, la de Texas en torno a un 7%. Esto lo van a parar los gobernadores, pienso, antes que la elección de medio término. Y en relación con Europa, yo tengo por costumbre estar mal informado, por tanto soy muy optimista. ¿Por qué? Porque dentro de la estrategia de Trump, que quizás es lo que nos desconcierta, él ha decidido pelearse con todos a la vez. Con el vecino, con Canadá, con México, con Europa, con Corea, con Taiwán, con Japón, con cualquiera. Y eso ha generado un efecto que es interesante, y es que Europa de repente ha dicho, bueno, vamos a ver quién más está sentado a la mesa. Y de repente hay un acercamiento con Canadá muy interesante. De repente el Reino Unido vuelve a sentarse, a interesarse. Nada parecido a integrarse en la Unión Europea, pero sí a buscar algún tipo de acuerdo de largo alcance que nos permita hacer más cosas. Nos falta, en mi opinión, desarrollar esa mirada europea hacia el Indo-Pacífico, pero todavía queda mucho para eso. Pero la idea de que México, Canadá, bueno, pues, ¿por qué no? Sí. Y además, tu pregunta era, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Yo quería seguir con lo que ha dicho Juan Luis. Lo que yo creo que tiene que hacer la Unión Europea, y en la medida de lo posible lo hace, es pensar por sí misma, fijarse en qué objetivos, qué capacidades propias y qué fare da sola, ¿no? Fare da sé, como decían los italianos. El manejarse sola y el demostrar, pues eso, que tiene agencia, que ya lo hace en algunos campos. La política de vecindad y de ampliación de la Unión Europea es algo que decide la Unión Europea y que es importante y sigue todavía en proceso, ¿no? Y como esas otras. Entonces, el que hacer también es el pensar por sí misma qué puedo yo hacer, fijarse objetivos y aplicarse capacidades. A mí me impactaba un poco el gráfico que mostraba Fernando de las inversiones de las empresas españolas en Estados Unidos y de las empresas estadounidenses en España. Y si uno lo ve realmente, porcentualmente hablando, las inversiones españolas en Estados Unidos son muy, muy altas, casi que igualan las inversiones. Pero la pregunta que quiero hacer es esta, ¿no será que muchas empresas de aquí se van o invierten allá? No necesariamente se van o invierten allá, porque es que si se quedan aquí se las comen los impuestos. Y lo digo porque lo mismo pasa con la gente joven. Uno piensa y
resumiendo, uno pensaría que si uno quiere ganar plata, basta, pues tiene que vivir en Estados Unidos. Quiere vivir sabroso, vive aquí. Pero por eso quiero hacer la pregunta, ¿no es esa una muestra de que la carga tributaria para una empresa española o incluso para un trabajador aquí es exagerada? Pues no. No, francamente, yo creo que la razón fundamental es que hay muchas empresas españolas que ya son muy grandes y que el mercado español no es suficiente para ellos y que ni siquiera el mercado europeo o ni siquiera la América Latina, que tienen una capacidad tan grande que solo Estados Unidos, no solo, porque también en Australia, en el Reino Unido, las grandes empresas que están en Estados Unidos han derivado de orientarse hacia mercados diversos a concentrarse en mercados de common law, y los ejemplos que se concentran son Reino Unido, Australia y los Estados Unidos. Y si repasas la cartera de inversiones en el exterior de Iberdrola, de ACS, Ferrovial menos, Ferrovial realmente está muy, muy concentrada en los Estados Unidos. O en la banca, Santander, creo que es entre un 20 y un 25% de todo el grupo Santander que viene de los Estados Unidos. Es muy grande. Entonces, realmente esa porción tan grande es que yo creo que no encuentran otros sitios donde invertirla y donde invertirla además con el suficiente retorno, seguridad jurídica y seguramente también una cuestión de impuestos. Yo no digo que no sea un factor, pero lo desconozco, pero la razón que yo tengo en la cabeza fundamental es eso. Se han hecho muy grandes y en el mundo, para seguir creciendo, realmente solamente está Estados Unidos o en algunos casos Australia, Reino Unido o algún otro país europeo. Yo apuntaría una cosita más simplemente. Vuelvo al informe Letta que he mencionado varias veces. Tenemos un problema de mercado interno, tenemos un problema de sobreregulación. Sobreregulación no significa necesariamente que se proteja más, sino que a lo mejor estamos creando 27 legislaciones para mercado que deberían ser unitarios. Y eso hace que vayamos a otro sitio. Los impuestos también, perfecto. Pero claro, no hay que olvidar que Estados Unidos son 50 estados, que hay una subregulación dentro de los estados muy grande según los campos. La complejidad regulatoria de Estados Unidos es mayúscula y de tramitación de permiso y también de tramitación de impuestos, de contratación, de contratar personal. Es decir, en Europa hay mucha regulación, sí, pero en Estados Unidos hay muchísima regulación. En algunas partes es más ágil, en otras... por ejemplo, en las obras de vía pública, el caso bien conocido es el del trazado del tren de alta velocidad en California, en el que participó Renfe, en algunas otras etapas participaron empresas españolas. Uno de los grandes problemas ha sido obtener los permisos de dominio, de expropiación de los terrenos para hacer el trazado. Imposible conseguirlos en una buena parte del trazado y como ese, otros muchísimos ejemplos. O sea, sí, mucha regulación europea, pero Estados Unidos también tiene muchas complicaciones. O sea, yo creo que además tú mismo lo has apuntado. Yo diría, mucha regulación, claro que sí. Pero si tú focalizas California, Texas, Florida, Pensilvania, pues es que es mucho más interesante en tamaño, en PIB, en demografía que Eslovaquia, Chequia, etcétera, donde el esfuerzo a lo mejor, o el retorno, perdón, es más interesante ir hacia esas zonas que forzarte en entender la regulación checa, porque igualmente lo tienes que hacer. A esto me refiero basándome otra vez en el informe Letta, donde con tener una única regulación local ya debería de valer. Si es lo que queremos. La pregunta es si lo queremos, esa ya no lo tengo tan claro. Solo por añadir todavía otro caso, ¿no?, del atractivo del mercado norteamericano. A lo mejor leería en el periódico hace poco que Inditex, el grupo Inditex, anunciaba que iba a continuar con sus planes de ampliación de presencia en los Estados Unidos. Y les preguntaban en la reunión, bueno, ¿y no les preocupan los aranceles que va a poner? No, es el grupo industrial más importante de España, gigantesco. Yo entiendo que tienen muy bien pensado qué van a hacer y tienen bien pensado, y lo han declarado públicamente, que van a seguir adelante con su presencia en los Estados Unidos y ampliar en los Estados Unidos. Yo creo que como ejemplo de, a pesar de todas las tensiones, subida de aranceles, confusión, que alguien que se juega tanto tenga tan claro su objetivo, me parece muy digno de tenerlo en cuenta.
Bueno, la relación de España y Estados Unidos es muy antigua. La primera, lo que se considera la primera ciudad fundada en Estados Unidos es San Agustín en la Florida, que la fundó Pedro Menéndez de Avilés en 1565, me parece. Pero si uno da saltos en el tiempo, llega al año 1953, la relación entre Franco y Eisenhower y demás. Pero les quiero hacer la pregunta sobre algo que hablábamos esta mañana a la hora del café. Y quiero centrarme en la relación de España y Estados Unidos ya con la España democrática. Entonces ahí tenemos a Adolfo Suárez, de presidente del gobierno, y luego a Calvo Sotelo, y después a Felipe González, y después a Aznar, y luego a Rodríguez Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez. ¿Cuál de ellos lo ha hecho mejor con respecto a esa relación y cuál lo ha hecho peor? ¿Contesto yo? Yo puedo también contestar comer lo que yo quiera, ¿no? Quien lo ha hecho mejor es el rey Felipe VI. ¿Te parece buena respuesta? A ver, cada presidente marca un estilo distinto. Adolfo Suárez no estaba nada cómodo en el entorno internacional, pero sí convendría recordar que Juan Carlos I en su primer viaje es a Estados Unidos, que le permiten hablar con ocasión de que era, 200 años era, no me acuerdo muy bien, sí. En las dos cámaras, 200 años era, ¿no? En las dos cámaras. Ese es un acto muy relevante y de normalización de las relaciones. El presidente González estaba más enfocado en Europa y menos interesado, a pesar de sus cambios de opinión en relación con la OTAN y su, yo diría, normalización de las relaciones. El presidente Aznar es el que más deseo ha tenido, no sé si capacidad, pero sí deseo atlantista frente a los gobiernos de Zapatero, de Rajoy o de Sánchez. Pero permíteme incidir más en la jefatura del Estado casi que en la jefatura de gobierno, porque creo que vamos en una línea donde no hay tanta diferencia en los 40 años, insisto, con la excepción de Aznar, que quería más, otra cosa es que llegáramos, pero quería ser más atlantista que europeísta. El resto no tendría yo grandes notas de diferencia. Bueno, yo tengo que profundizar también en ese campo, que además pues es el más seguro y la referencia más útil. Además, hay que tener en cuenta tanto el rey Juan Carlos I como el rey Felipe VI conocen muy bien Estados Unidos. El rey Juan Carlos conoció al presidente Kennedy y lo trató no sé si antes, ¿no? Pero desde luego del presidente Kennedy trató a todos los presidentes de los Estados Unidos como el rey Felipe VI. Yo no sabría decir ahora cuál es el primer de los presidentes de Estados Unidos, pero seguro que ha tratado a muchos. Y eso como elemento de referencia y sobre todo en el mundo en el que trabaja la Fundación de fomentar esas relaciones personales, contactos, es sumamente valioso. En ese campo también hay que reconocer que el presidente José María Aznar y su equipo también se preocuparon mucho de trabajar mucha relación personal y cultivar, es bien conocido, ¿no?, la relación con el presidente George Bush Jr., del presidente Aznar. Otros presidentes del gobierno de España no tuvieron esa inclinación o el tiempo y yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que no hicieron, pero sí sobre que el presidente Aznar tomó mucho interés y que lo ha cultivado y creo que lo sigue cultivando, y gente que está en su entorno, y también hay que anotarlo. Quiero preguntarles también lo siguiente. Ustedes dos conocen Estados Unidos muy bien, han vivido por muchos años allá. ¿Cómo ve el estadounidense promedio? Me refiero a una señora que es dueña de una tienda en Arizona o un señor que es dueño de una farmacia en Colorado. ¿Cómo ven a España? Hay mucha gente, muchos españoles conocidos en Estados Unidos, quizá el más pueda ser Antonio Banderas o José Andrés el cocinero, o Penélope Cruz o Rafael Nadal, sin duda. Pero cuando ustedes hablan con el estadounidense promedio, no con el funcionario en Washington al lado de la Casa Blanca, ¿qué piensa esa gente de España? Bueno, yo una respuesta breve. Yo creo que en general, bueno, hay muchos casos que no lo conocen, pero que en general es una opinión positiva. Yo creo que España tiene una buena imagen en España generalizada, ¿no?, como país turístico, interesante, agradable. Ten en cuenta que hay muchísimos norteamericanos que conocen España porque han pasado aquí semestres como estudiantes, y son ellos y sus familias, tanto como el promedio que no te sabría decir, pero yo aventuraría que una buena parte da una nota bastante alta, y además como un país
del que no aparecen tampoco connotaciones negativas, ¿no? No es un país problemático, ni enemigo de los Estados Unidos, ni fuente origen de problemas, ¿no? Pero bueno, esto es un campo que tú conoces mucho mejor. Me daban ayer, creo que era o antes de ayer, un dato, no lo tengo yo, con lo cual lo pongo en cuarentena, pero puede ser que España sea el primer destino de study abroad para los estadounidenses. Este dato me daban, ¿no? ¿Tú lo tienes ese? Sí, lo he mencionado antes. Sí, para el study abroad está en los últimos el tercero, otros años ha estado el segundo, en algún año ha estado el primero junto con Italia, Reino Unido. Esto ya te da una idea del interés, por lo menos en la ubicación en el mapa mental. En términos de diplomacia pública, lo primero que nos tenemos que preguntar es si la persona que tienes delante sabe que existes, que no es baladí. Hay 190, 195 países en el mundo. Que te conozcan ya es un gran avance y no es ninguna broma ni trato de ser cínico. ¿Qué imágenes tiene el estadounidense universitario, que es el que yo conozco? Pues estos que has mencionado, José Andrés, también los hermanos Gasol. Bueno, hay una serie de grandes personajes que están en el escenario. Yo pienso que la imagen es positiva, pienso que se tiene una idea agradable del país y pienso que en la última década probablemente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la exportación de científicos españoles y su tarea en Boston y en la costa este empieza a ser relevante, tiene visibilidad, tiene impacto. No digo que nos consideren el país número uno en ciencia, pero de repente empezamos a tener un poquito de voz con esa comunidad de raíces y demás que tiene desarrollo, que tiene voz, que tiene proyectos, que está en hospitales, que está en sitios. Bueno, yo creo que eso es positivo para esta imagen de país abierto, moderno, tecnológico, etcétera. Nos queda un universo por andar porque el farmacéutico de Colorado y demás no nos tiene en su lista de prioridades, ¿no? Pero tengo mis dudas en materia de diplomacia pública si un país como España puede llegar a todo esto, si tenemos presupuesto para todo esto, o si nos tenemos que enfocar más en dónde están nuestros públicos objetivos, dónde podemos atraerles a través de Pedro Almodóvar, por cierto, que no lo he citado, pero también es muy mencionado con frecuencia. ¿Dónde están? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Y cómo puedo hacer que a través de esto se interesen por mi país, por mis productos, por mi gastronomía y por otras exportaciones que son excelentes? Sí. Bueno, y luego también algunos otros datos que de cara al gran público son interesantes, ¿no? El Real Madrid, por ejemplo, o el Barcelona, tienen una razonable presencia en Estados Unidos. El soccer no es el deporte más popular, pero cada vez lo está siendo más, ¿no? Se va a jugar, además, en los Estados Unidos el Mundial de Clubes se ha jugado, se va a jugar el Mundial de Fútbol y España, sin la menor duda, es un país muy identificado con calidad en el fútbol. Para toda la gente norteamericana que hay de todos los estratos, ¿no? Bueno, en el caso del baloncesto, Pau Gasol y su hermano fueron también una referencia. Entrenan los Lakers, me parece, en España, y entonces también se les conoce y añaden a ese atractivo de España. De fútbol americano, creo que uno de los primeros partidos de la Liga de Fútbol Americano es la primera vez que se va a jugar fuera de los Estados Unidos, van a venir al Bernabéu a jugarlo. Eso también va a ayudar, es otra rueda que se pone, ¿no? Bueno, luego está en el campo de la música, hay figuras españolas que son conocidos en todos los Estados Unidos. En el audiovisual, en el cine, el haber tenido eso, La Casa de Papel, ¿no? Es una de las que ha sido un exitazo. Ser un poco significativo en el país en el que se produce una inmensidad de películas, series, es tremendo. Entonces son todo pequeñas cosas, porque los Estados Unidos son tan grandes, son pequeñas aportaciones, pero que todas van sumando y además van sumando en el sentido positivo, ¿no? A propósito de los hispanos en Estados Unidos, son el 19% de la población, casi el 20%, en un país que tiene 330 millones de habitantes.
Pero fíjense ustedes lo extraño. Ha habido hispanos políticos importantes. Ahí está Marco Rubio, el secretario de Estado, que ahora hace cosas distintas a las que piensa, con seguridad, porque decía cosas completamente diferentes antes. Pero si uno va a ver la representación de ellos en los gabinetes ministeriales, ha sido más bien muy pequeña en términos generales. Pero quiero referirme más al Congreso y en concreto al Senado. Entonces, si uno ve el número de senadores, hay 100 senadores. Me parece que hoy en día hispanos hay 6, posiblemente. Pero entonces ahí está Ted Cruz, que realmente no habla español. Ellos dicen que hablan español, pero ellos no hablan español. Hay otro colombiano nuevo ahora, Bernie Moreno, que también habla entre inglés y español y es republicano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los hispanos no pueden unirse para tener, por qué no tienen el 30% del Senado en Estados Unidos, sino solamente el 5, el 4 y algunas veces han estado en el 2%? Bueno, porque la estructura política americana es muy compleja para introducirse. En comparación con los afroamericanos, la representación política de los hispanos, y echarse la cuenta, hay más senadores hispanos que senadores afroamericanos. Entonces, y los afroamericanos son todavía un poco más que la comunidad hispana de los Estados Unidos. Y luego la Cámara de Representantes, que también es significativa, el caucus afroamericano sí que es más grande, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Bueno, pues sí, porque es muy difícil ser senador de los Estados Unidos. Y luego también la dispersión, es decir, y además el voto hispano en las elecciones del 24 ha visto claro cómo ha ido derivando y haciéndose, ha habido más voto republicano en determinadas partes del país y en determinados segmentos, sobre todo los jóvenes hispanos, ¿no? Y luego que los intereses de la comunidad hispana de los Estados Unidos o las comunidades hispanas, como sabéis bien, son muy diversas, muy grandes. Hay una comunidad de origen cubano, venezolano, puertorriqueño en Florida, que es muy diferente de la composición de la comunidad hispana de Texas o de California. Y entonces es muy diversa, ¿no? La agenda es bastante diferente y la capacidad de coaligarse y de unirse es más discutible. Y sobre todo eso, para sacar más puestos de senador necesitarías tener votos suficientes en estados. Bueno, en California, Alex Padilla ahora es un senador por California y entonces, bueno, es el estado más importante. No había habido hasta Padilla, un senador por California. Pero bueno, tradicionalmente eso, en Florida lo ha habido, bueno, en Nueva Jersey y en Nuevo México también ha sido un estado tradicional. Así que la representación hispana hay que compararla con otras comunidades y luego tener también en cuenta la composición de los legislativos estatales, ¿no? En los legislativos estatales, la representación, por ejemplo, en la Asamblea de California, la representación hispana es enorme. Y en el Senado de California, si miras la lista, es enorme. El propio speaker de la Cámara de California, el segundo político más importante, no en todos los estados, ¿no? En Texas está un poco menos representado, en Florida también, y los legislativos estatales son muy importantes para la vida diaria, para los negocios, para la regulación. Así que, en fin, perdón por extenderme, pero eso, ¿cuánto están representados los hispanos? ¿Cuánto poder político tienen en el gabinete? Luego depende. En el gabinete de Trump no mucho, pero en el gabinete de Biden estaba Cardona como secretario de Educación, Becerra estuvo como secretario de Salud, estaba el Departamento de Homeland Security, también Mayorkas estaba allí. Bueno. Yo aportaría una cosa complementaria, que sería, bueno, creo que los hispanos no están más representados porque han dejado de ser hispanos, ¿no? ¿Esto qué significa? Hay un deseo aspiracional de convertirse en lo que son sus vecinos. Y creo que han perdido un poco esa capacidad de unirse o de vincularse, como tú bien apuntabas, ¿no? No tienen agendas muy compartidas. Florida, Nueva Jersey, Chicago también, California. Fíjate, uno de los mapas postelectorales que más me llamó la atención es cómo en California empezaba a crecer el voto republicano hispano. Bueno, no se supone que eran demócratas, no se supone que eran de otra manera. Yo pienso que esa brecha se identifica mejor con los ingresos, se identifica con otras cosas y empieza
a comportarse como el resto de norteamericanos. No sé si es un poco muy disruptivo, pero pienso que esa categoría de hispanos es muy imprecisa porque ¿a cuáles nos referimos? A cubanos de primera generación, a puertorriqueños que están en Chicago, a los que cruzan cada día, y es que tienen intereses muy distintos, por eso yo creo que no se alían. Sí, pero con todo y que sean muy diversos, yo creo que hay que tomarlo con naturalidad y hablarlo según el contexto y los temas, a la comunidad en su conjunto, a las comunidades o particularizarlas. Los puertorriqueños en la isla o en el continente tienen algunos unas preocupaciones y unos intereses y se puede hacer un diálogo con ellos natural, entiendo, desde como interlocutor español, ¿no? O pueden ser también de otras partes del país. Entonces, que hay que aceptar las cosas como son. Es muy grande, muy complejo, muy diverso. Hay que procurar entender al interlocutor y procurar pensar de lo que tú presentas, de lo que defiendes por tu país y lo que promueves, de qué manera le puede interesar. Como sabemos perfectamente, en los Estados Unidos hay una competencia enorme por la atención, por ocupar el espacio y atraer la mirada y los oídos de decisores políticos, del público, bueno, que me hagan clic, ¿no? Bueno, esto tú como periodista lo sabrás mejor que nadie. Y en el campo de la diplomacia pública es lo mismo que intenta hacer España, lo intenta hacer Francia, Alemania, Italia, Colombia. Entonces, hay que adaptarse. Y a propósito, Juan Carlos, aunque estás para hacer preguntas, pero yo también te quería preguntar, que tú conoces muy bien los Estados Unidos. Has mencionado al senador Bernie Moreno. Él es colombiano de origen. Hay también otros colombianos que están en posiciones importantes en los Estados Unidos. No, sí, es el caso de Bernie Moreno, es un senador que nació en Bogotá, es hermano de Luis Alberto Moreno, que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ha hecho mucho dinero en Ohio, es un empresario importante, es muy trumpista, que por supuesto a mucha gente en Colombia le llama la atención, pero es un gran partidario de Trump. Pero sí ha habido, por ejemplo, el Banco Santander hace unos 15 años compró el segundo banco más grande de New England, la zona noreste de Estados Unidos, en Massachusetts, en Connecticut, en New Hampshire, que era el Sovereign Bank. Luego le cambiaron, y el presidente de ese banco era un colombiano, que es Gabriel Jaramillo, que ha sido uno de los ejecutivos del Grupo Santander más importantes de todos los tiempos, ya es un hombre jubilado, pero sí ha habido colombianos importantes en Estados Unidos, sin duda, en distintas posiciones. Bueno, nos quedan 3 minutos y les quiero hacer la última pregunta. ¿Por qué razón en Estados Unidos, cuando hablan de Cristóbal Colón, el Columbus Day y demás, bueno, Colón se supone que nació en Génova, aunque están estas teorías de que es judío valenciano y tal, pero aparentemente realmente sí nació en Génova, según la última biografía que acaban de publicar. Pero ¿por qué si en Estados Unidos uno habla de Cristóbal Colón y uno le dice a cualquier estadounidense promedio, póngale al lado la bandera de este señor, le ponen la bandera de Italia? ¿Por qué lo identifican siempre con Italia, así haya nacido en Génova, cuando se supone que descubrió América, o se supone no, que conquistó América, pues con el dinero de Fernando el Católico y de Isabel la Católica? ¿Hay una falla en la diplomacia española o qué pasa? Bueno, si quieres. Bueno, sí, es verdad, creo que, en fin, los expertos saben de esto mejor, ¿no? La figura de Colón, porque la comunidad italoamericana de los Estados Unidos la convirtió en figura propia desde en la Exposición Universal de Chicago, ¿no? Y que era también un periodo en el que la comunidad italoamericana tenía también que buscar motivos y causas de dignificación, darse realce. Ahora, hay una cosa que no se ha difundido tanto y creo que es muy grande. En las puertas principales del Congreso de los Estados Unidos, del edificio del Capitolio, están dedicadas a Colón y a los Reyes Católicos. Es una composición de escenas que gira totalmente alrededor de España y de la figura de Colón como español. Entonces, otra muestra más de que indudablemente Colón se asocia sobre todo con Italia y con los italoamericanos, pero que hay la suficiente claridad de ideas y de referencias escritas, publicadas y luego publicitadas. Ya os digo que las puertas, que desgraciadamente no se pueden ver, ¿no?, por cómo está el edificio del Capitolio, pero las puertas principales son Colón, los Reyes Católicos. Ya pensando ahora, yo estaba en Washington, Nueva York ahora, ¿no?
ahí en Central Park tienes tu estatua de Columbus, ¿no? En la parte sur occidental, con su plaza, con su torre Trump detrás, etcétera. Y es verdad que no hay ningún tipo de referencia ni ningún tipo de conexión con España, ¿no? Yo creo que además es una batalla que hemos perdido. No tenemos capacidad de reorientar esa celebración. Y ahora me pregunto, y no soy cínico, si tampoco pasa nada. Es decir, en un momento en el que estamos con damnatio memoria, todo abajo, todo fuera y tal, pues tampoco creo que pueda ser el mejor momento de ese que estáis derribando es mío. No sé, yo creo que es una batalla que hemos perdido, honestamente. No, en ese escenario de opinión pública, que no, los italianos no van a soltar esa presa porque a pesar de todo el derribo, pues sigue teniendo una estatua en Central Park o a la entrada, vaya, sigue teniendo mucho peso, mucha representación. No creo que podamos en este instante. Bueno, gracias a Juan Luis Manfred y a Fernando Prieto por haber estado aquí. Creo que ahora viene la sesión de preguntas. Manos levantadas. No. Vamos de atrás para adelante. Buenos días, bueno, buenas tardes casi. Mi nombre es Javier Matamoros Becerra, vengo de la Universidad de Extremadura. Voy a dejar una pregunta abierta para que responda a quien le parezca oportuno, si es que a alguno de ustedes le pareciera oportuno. A lo mejor ha sido mi sensación, pero he notado en varias de las ponencias llevadas a cabo esta mañana por ustedes, en que se ha utilizado Estados Unidos como la panacea de un lugar, ha llegado a utilizar el término para hacer plata, para hacerse rico, pero al menos desde mi experiencia personal, haber llevado a cabo una estancia predoctoral financiada por Fulbright 6 meses en Estados Unidos, pero mi sensación no es mi sensación y datos objetivos, no solamente sensación, de que han dejado descubierto una parte que no han mencionado a lo largo de la mañana. La cantidad de homeless, la cantidad de gente sin techo viviendo en la calle, y no en ciudades grandes, que sobre todo, sino en el conjunto del país. La cantidad de pobreza, la desigualdad socioeconómica, el fentanilo, que no son cosas que hay que buscar, que cosas con las que te tropiezas caminando por las calles. No me refiero a personas, me refiero con ese hecho. Y me parece que es una perspectiva un poco parcial, de que han tomado en consideración algo que sí, que puede ser que sea correcto, pero que no han mencionado otra parte, una cara B de la realidad de ese país, que deja mucho que desear. Y ya si nos metemos en las deudas estudiantiles después de haber estudiado, y no existe la dicotomía de vivir para trabajar o trabajar para vivir, es trabajar para pagar las deudas. Y por tener una imagen completa, una fotografía completa del país, creo que son aspectos que al menos se deberían haber mencionado. Muchas gracias. Me parece un punto muy interesante, pero claro, lo que pasa es que estamos hablando más de unas relaciones entre Europa y España y los Estados Unidos. Si tú quieres que hablemos de los homeless, como dices, o los sin techo, o los mendigos, sobre el fentanilo, podríamos hacer un foro y duraríamos un mes hablando aquí. Voy a contar una anécdota. Yo he sido corresponsal en Washington 15 años, trabajé en la 13 con H, que es exactamente a 500 metros de la Casa Blanca. Salí todas las noches a las 7, 8 de la noche, de ahí caminando, y pasé frente a la Casa Blanca en un sitio que se llama la Plaza Lafayette. A uno le impresiona que la reja de la Casa Blanca es más bien bajita, pero uno camina por la Plaza Lafayette de noche, hay solamente un coche de policía, uno pensaría que hay 50, hay un coche ahí con 2 policías, y en la Plaza Lafayette hay por lo menos 10 mendigos durmiendo, 10 o 12 o 20. Yo creo que el 20% de ellos deben ser del servicio secreto, y lo digo de verdad, pero la pobreza en Estados Unidos es gigantesca. Lo que pasa es que ese es otro aspecto. Yo no creo que España tenga mucho que ver en eso, por una parte. Ahora, cuando yo digo que la gente allá gana plata, es verdad, yo no estoy diciendo que esa sea la panacea. De hecho, vivo en Madrid, no vivo en Washington. Pero en eso no se engañen. O sea, ustedes les preguntan a cualquier empresario y a cualquier español, a cualquier presidente de un banco aquí, o colombiano o argentino, y te dicen, ¿quiere usted ganar más dinero? Repito, no es mi objetivo en la vida, pero hay gente que prefiere tener un sueldo. Pero es como si nos ponemos a hablar aquí de los 1000 euristas. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes aquí se ganan 1000 euros al mes? Pues
desafortunadamente son la inmensa mayoría. ¿Cuántos jóvenes aquí no consiguen trabajo? Muchísimos. Que hay una protección social, es verdad, es un estado de bienestar. No digo lo que estoy diciendo, yo creo que es cierto. Es verdad que aquí hay una red, un estado que les presta mucho más servicios y que eso es válido, que aquí hay seguro médico para todo el mundo y allá no. Pero las cosas hay que verlas desde los dos puntos de vista. Yo diría una cosa, Juan Carlos, más. Yo en la universidad, una de las materias que imparto es seminario de Norteamérica, ¿no? Lo primero que le pido a mis alumnos es que borren de su cerebro los valores europeos. Porque todo esto que tú compras, todo esto que tú elaboras, es que nos estalla la cabeza. A los europeos, cuando entramos, es que es fascinante pasear por Lafayette y ver mendigos y que a nadie le sorprenda. Y el fentanilo es destructivo y que a nadie le sorprenda. Es decir, pero el sistema, el mindset americano y el europeo es que es completamente distinto. Me hace gracia cuando algunas veces leo, o sea, que a Kamala la acusan de comunista. O sea, como un insulto simplemente por pedir 3 cosas que aquí serían del ala más conservadora estándar del Partido Popular, nada raro, ¿no? Entonces es que hay que borrar completamente el mindset porque es otro sistema de valores, otra forma de entender el individualismo, otra forma de entender la familia. Si quieres te cuento una anécdota, por cierto, con colombiana por medio. La colombiana que da a luz en Washington y trae a su madre para que le ayude, ¿no? Y la amiga americana le pregunta, bueno, ¿y dónde se va a quedar tu madre? O sea, no concebía que la madre vaya al basement a quedarse con ella, sino que si era un hotel, ¿no? El individualismo llega a ese nivel y a mí como europeo pues es que directamente es que no lo entiendo. Pero no sé si ha sonado mejor, peor. Yo no lo veo mejor, peor. Es otro universo, otro planeta, con otro sistema de valores. A lo mejor el error es que hemos pensado muy a menudo que somos iguales y no sé qué rollo, que va, cero. Cero, somos primos y yo creo que cada vez más lejanos. Gracias. Bueno, solamente por decir, como mencionaba antes, en mi caso, por la labor, la institución y el objetivo, estamos en hacer cosas en positivo y en sumar. Por definición, nuestra labor está en centrarnos y poner la atención en donde podemos tener simpatía y llevarnos bien. Lo otro es muy importante, no lo dudo, pero hay otras personas y otras perspectivas para tratarlo. Buenos días, Rodrigo, alumno de doctorado por la Universidad CEU San Pablo. Quería preguntar, según unos datos que han salido a finales de mayo de este año del Instituto Nacional de Estadística sobre los salarios medios de los trabajadores en España, hay un 70% que cobran menos de 30.000 euros anuales, unos 2.500 euros cada mes, y un 28% del total son que cobran cerca de un salario mínimo. Quería preguntar si esto es un factor decisorio para que muchas empresas americanas se desincentiven a invertir aquí o están readaptando sus productos al consumidor final para la capacidad que tienen las personas en cuanto a consumo y mucho más por el ahorro que tienen este tipo de datos. Gracias. No es algo de lo que yo tenga constancia de muchos datos, pero sí una impresión bastante clara que lo que en términos positivos o eufemísticos se denomina competitividad de los salarios españoles, en términos más clínicos o negativos son los bajos salarios españoles, son una razón para la inversión norteamericana, pero también para otras. Bajos salarios en comparación con la formación y la productividad de los trabajadores españoles, porque bajos salarios hay en otros países europeos. Insisto, yo no tengo una fuente que proporcionar, pero sí impresión de conversaciones con personas que están en este campo y la referencia suele ser España es de los países con gente mejor formada, con salarios más competitivos, comillas, competitivos, respecto de otros potenciales sitios de inversión. Moya, doctorando en la Universidad de Juan Carlos.
Le quería preguntar al señor Manfredi por la situación, al menos que yo tuve constancia el año pasado con la empresa ASML, que es la más importante en el sector de los semiconductores, al menos en Europa y bueno, a nivel mundial, ¿no? Y me preocupaba la situación por el que Estados Unidos estaba presionando al gobierno holandés para que limitara las exportaciones, el comercio de ASML con China, ¿no? Y, cosa que hizo el gobierno holandés y causó, bueno, pues revuelo, ¿no? Ya el clima laboral en el país estaba un poco alterado hasta el punto en el que ASML incluso amenazó de huir fuera de Países Bajos. Entonces eso me preocupó no solo por Países Bajos, que también, pero por cómo podría afectar eso a la industria europea. Entonces no sé si tiene usted alguna valoración de eso. A ver, yo pondría la foto completa. O sea, nos horroriza que Trump ponga aranceles, cuotas y presiones sobre empresas europeas. Pero cuando vas a la foto completa, es que resulta que las prohibiciones a exportaciones o las limitaciones, por ser más eufemístico, son frecuentes en todos los países. En Corea, en Arabia, en Brasil, en Estados Unidos, por supuesto, en Europa. O sea, la novedad, parte de mi intervención era que ahora entendemos que el comercio y la economía forman parte de eso que se llama seguridad económica, como quieras llamar, tiene muchos nombres, pero este es uno, y conecta defensa con productos y servicios que elaboramos aquí o donde fuere, ¿no? No creo que la empresa se pueda ir a ningún sitio, un poco como decíamos antes, porque no se trata solo de llevar la fábrica, abrirla y llevarla a otro sitio, sino dónde están los obreros, dónde están los jefes de planta, dónde están los hubs y los supply chain. Ahora aquí de repente no me salen las palabras, ¿no? ¿Dónde está esa conexión con el comercio global internacional? No te puedes llevar esa planta a donde tú quieras, le hace Marruecos, no que va a ser más barato. No se puede hacer. Por eso esas amenazas yo me las tomaría con mucho escepticismo, la verdad, honestamente. Gracias. Bueno, por añadir, pero no tanto en el caso de que se vea una amenaza, ¿no? Pero incluso con voluntad de hacer cosas y de invertir, de crear empleo, una de las dificultades que no hay tanto en España, pero que sí es bastante común de inversores extranjeros en los Estados Unidos o de los propios norteamericanos, es la dificultad de contratar y retener mano de obra en los Estados Unidos, que es un problema muy grande, el desempleo es muy bajo, la participación en el empleo relativamente baja, hay bastante gente que opta por no trabajar, pero incluso con salarios bastante por encima de los salarios mínimos es difícil en muchos campos encontrar personal en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, era como una referencia añadida a las dificultades de llevar a cabo estas amenazas. Eso que se concreten depende de muchos factores. El hacerlo en positivo, incluso el querer hacer una inversión, también depende de muchos factores y a veces de la declaración de quiero hacer hasta que se concrete pasa mucho tiempo o termina por no ocurrir, ¿no? Con las amenazas pasa un poco lo mismo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Álvaro, historiador y antropólogo. Yo un poco al hilo de la primera pregunta que ha hecho mi compañero, le quería hacer una propuesta al señor Prieto para su fundación, que no sé si sería factible, que sería hacer pedagogía en Estados Unidos acerca de la seguridad social y el sistema sanitario del que disfrutamos aquí, que muchas veces criticamos, pero es porque no hemos vivido otras situaciones. Y a lo mejor también hacer intercambios con profesionales de los dos países. Y nada, básicamente eso, que el tema de seguridad social y sistema sanitario en Estados Unidos es un melón a abrir. Y nada, quiero saber su visión y su opinión. La visión práctica es que a determinados grupos o audiencia norteamericana, sin duda, es un modelo, una experiencia muy interesante para contar.
pero bueno, es fácil de entender que eso se restringiría a un segmento bueno, sí, del Partido Demócrata o de los estudiosos en este campo. Pero incluso a los que estén por hacer legislación práctica, yo creo que les resultaría tan sumamente inaplicable trasladarlo a la realidad norteamericana, donde pues, toda la prestación está privatizada. Los hospitales públicos prácticamente no hay en los Estados Unidos. Ahí están contados con los dedos de la mano, de la misma forma que toda la fase de intermediación de los servicios sanitarios. Entonces, el modelo social es tan radicalmente diferente que yo creo que, bueno, seguro que hay muchos centros en Estados Unidos que lo tienen interesado, pero para formar parte de nuestras conversaciones tendría que ser para un grupo muy determinado y que incluso para gente que políticamente esté más afín a entender el modelo de Estado social y democrático de derecho que hay en Europa o en España, el después utilizarlo en la práctica, en las discusiones sobre las subvenciones a contratación de seguros médicos, que es en el fondo lo que es un sistema más generalizado, ¿no? Medicare y Medicaid es diferente. Yo creo que es que les resultaría tan extraño que no lo podrían utilizar mucho. Desgraciadamente, en fin. Yo quiero agregar algo que es lo siguiente, es que a mí me parece, y pasa con la primera pregunta, que si ustedes tratan de medir a Estados Unidos con los valores europeos, que es lo que decía Juan Luis, eso no funciona. Voy a explicar por qué. Cuando yo era corresponsal en Washington, Obama hizo aprobar la reforma al sistema sanitario, que es una cosa completamente lógica, ¿no? Ahí la mayor causa de bancarrotas personales en Estados Unidos es porque la gente no puede pagar una operación de un pariente, sí, se quiebran. Una operación de apendicitis hace 15 años valía $30,000 y la gente no tenía cómo pagar una operación de apendicitis, pero lo que pasa es que ellos piensan de una manera distinta. Los estadounidenses, muchos, lo que piensan es, a mí el Estado no tiene por qué obligarme a aceptar un sistema de salud pública. Claro, a mí me parece absurdo y a ustedes también, pero eso es lo que piensa un porcentaje muy elevado. Igual piensan con las armas. Es decir, hay una enmienda de la Constitución que dice que tenemos que tener armas por si llega una dictadura. Yo he entrevistado gente, como muchos corresponsales españoles en la Florida. Uno llega y hay un señor que tiene 6 o 7 rifles de asalto en el basement, en el sótano. Y uno le dice, ¿para qué tiene esto? Dice, no, por si hay una dictadura. Y hay gente que le contesta a uno, por si llegan los extraterrestres. Estoy diciendo una cosa seria. Atención, ¿cuánta gente en Estados Unidos no tiene un búnker construido? Y uno les dice, ¿cuáles extraterrestres? No, y si llegan, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que ellos piensan de las armas. Repito, a uno le parece absurdo, pero si ustedes tratan de medir a Estados Unidos con esos valores, pasa como cuando los estadounidenses miden a Europa como los miden ellos, porque ustedes saben lo que ellos piensan de los europeos. Entonces, es muy complicado de entender y choca muchísimo. Sí, yo completaría simplemente con la última Big Beautiful Bill, ¿no? La norma superbella, o no sé cómo se ha traducido esto. Bueno, va a dejar fuera a 12 millones de personas porque se va a cancelar una de las líneas de crédito de esa reforma sanitaria. La mayoría, por cierto, son niños y la mayoría, por cierto, son afroamericanos. Es decir, tiene un segmento de población que llamaríamos vulnerable, que se va a quedar fuera, y no hay ningún norteamericano que levante una bandera y le sigamos todos diciendo, esto no puede ser. Esa idea ultra individualista que tiene muchos desperfectos y muchas imperfecciones, es que no les cabe en la cabeza que haya, si me lo permites en términos de J.A. Berlin, una libertad negativa. O sea, que no cabe en la cabeza que me impongas, por si viene el rey Jorge otra vez, que yo no puedo comprar armas. Que me impongas un seguro social que yo tenga que comprar y pagar y no sé qué. Que me impongas siquiera un seguro de coche. No. Sistema de valores, mi obligación es acompañarte hasta que cumplas los 18 y luego al mercado. Y buena suerte. Bueno, con todo yo estoy lejos de saber mucho del sistema de salud. También hay que fijarse,
vamos, en cuanto a coberturas, ¿no? En algunos estados en los que hay unas buenas coberturas apoyadas por el público, ¿no? Creo que es Massachusetts, Connecticut, alguno de los pequeños de Nueva Inglaterra también. El sistema de California creo que no es especialmente malo, ¿no? Bueno, como en la cuestión de armas, realmente en la campaña la idea de que la tenencia de armas es algo absolutamente constitucional, un derecho fundamental, que hay que promocionarla, es relativamente reciente, ¿no? Hasta los años 70, 80, había un régimen relativamente parecido al de otros países, ¿no? Se ha convertido en un asunto muy politizado y creo que todavía en algunas ciudades o en algunas jurisdicciones americanas no es tan frecuente. Hay unas restricciones bastante grandes. Es decir, volvemos a la misma idea de que para mí es muy importante mantenerla siempre en mente. Es un país muy grande, muy complejo, muy variado. Por definición, simplificamos y hablamos del estadounidense. Es inevitable, ¿no?, en la conversación. Pero si uno quiere hacer algo al respecto, o sea, entablar una conversación, presentar un punto, conviene aterrizar y entender a quién le hablamos, qué le contamos, cómo nos aproximamos a él. A eso nos dedicamos desde la Fundación. Solamente quizá una reacción de resumen a muchos de los temas que se han discutido viniendo del otro lado del Atlántico, ¿verdad? En primer lugar, no podemos olvidar lo que representa como atracción para la mayoría de los hispanos la posibilidad de España. Para que tengan una idea, somos 516 universidades en todo el territorio de Estados Unidos, que al menos el 25% de nuestros alumnos son hispanos. Eso representa 5.6 millones de alumnos hispanos solo en esas 516 universidades. Si miramos que hasta ahora Estados Unidos ha sido el lugar de refugio de las personas con riqueza acumulada en América Latina que han salido de sus países y que ahora de momento se sienten perseguidas en Estados Unidos, su próxima opción de dónde mudarse, mudar a sus hijos y trasladar su riqueza, ¿cuál es? Es España. No es volver a sus países, tampoco es quedarse en Estados Unidos. Lo estamos viendo con mucha gente en Miami, que ahora su nuevo puerto de llegada y las inversiones que están haciendo, las están haciendo aquí. Tercero, no podemos mirar el factor de lo que representa para el individuo del factor de lo que representa para las instituciones y para las empresas. Por supuesto, si uno llega ahora a Estados Unidos sin dinero, no va a ser dinero. Esto no es el Estados Unidos de los 40 y los 50. Pero si usted llega con dinero para invertir, el mejor sitio para invertirlo es allí, porque es donde más rendimiento va a obtener. Claro, pues eso mirarlo desde la perspectiva individual versus mirarlo desde la perspectiva institucional o desde la perspectiva industrial es otra cosa. Por lo tanto, si yo voy a invertir, si yo voy a invertir poco en un sitio, pero esa poca inversión no me va a generar rendimiento, es una pérdida. Ahora, si me cuesta invertir mucho, pero cuando invierto mucho, esa inversión se triplica o se cuatriplica, pues vale la pena aunque me cueste más. Y ese sigue siendo el caso de la economía americana para el que tiene con qué invertir y cómo invertir. Y obviamente Estados Unidos no importa lo que Trump haga, y por eso lo decía ayer, la reindustrialización que Trump quiere hacer no tiene las condiciones ni las tendrá dentro de Estados Unidos para lograrlo, pero fuerza un movimiento de vuelta a través de las tarifas y los castigos a las empresas para redistribuir negocios, lo que quiere decir que si me va a costar más producir en Estados Unidos, el costo al público externo y a los otros mercados también se va a levantar. ¿Cómo lo evito? Bueno, lo evito con los impuestos, con las tarifas y lo evito también con la búsqueda de restricciones de producción de competencia. Pero ese es el mundo de los mercados internacionales. O sea, no podemos perder de perspectiva en qué contexto queremos mirar esa discusión y esa relación y verlo de esa manera. O sea, y voy a hacer un comentario que va a sonar malísimo, pero lo tengo que decir. No es lo mismo un estado de bienestar desde un planteamiento solidario que tiene una raíz católica que un planteamiento de bienestar desde una raíz protestante. Y el individualismo protestante que controla la economía americana es extremadamente individualista y ve la educación y la salud como bienes de consumo, no como derechos fundamentales. Y eso explica los costos y y con un último comentario, de una teoría muy razonable que se ha estado discutiendo
en un país que tiene el ejército más grande y más profesional, ¿cómo es posible que no hay servicio militar obligatorio? ¿Cómo lo logra? Bueno, si tú encareces los costos de educación, los costos de vivienda y los costos educativos, y el ejército te los cubre todos, al que no puede, ¿y por qué el ejército está lleno de minorías en las filas de abajo, pero no en las de los oficiales? Pues ahí hay parte de la explicación. O sea, hay que entender y meterse en esa dinámica social y mirarla en un contexto más amplio para poder canalizar todas esas cosas que ha sido una discusión interesantísima, pero pues viniendo del otro lado, me parecía que quizás puntualizar algunas de esas ideas era importante. Bueno, pues hemos llegado al final de la jornada. Muchas gracias por esta última valoración y esta última contribución, que también es importante tener la visión sobre un tema que se está hablando desde el lado precisamente del que se está hablando. Creo que el debate ha quedado bastante redondo, bastante completo. Hemos tocado prácticamente todos los temas. Quizás se podrían tocar de manera más profunda, por supuesto, y de manera, digamos, con más tiempo, pero el tiempo es el que tenemos y creo que para una hora que hemos tenido de mesa redonda hemos podido cubrir los temas esenciales. Agradecer a todos los ponentes de esta mañana sus contribuciones, por supuesto a vosotros, toda la atención prestada, toda esa participación que creo que enriquece bastante y necesariamente los cursos, y a los ponentes de esta mesa redonda, incluido a su moderador, por llevarlo tan bien. Se nota la profesionalidad del periodismo. La verdad que se agradece enormemente, así que le vamos a despedir con un aplauso y vamos a la comida. Muchas gracias.